Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Silvia, te escuchamos. Sí, qué hermoso esto que estamos escuchando realmente. Bueno, nos introduce muy bien en el tema del cual quiero hablar, que me quedó pendiente del jueves anterior, Oscar, porque justo el jueves anterior fue 28 de enero y se cumplía un aniversario más del nacimiento de este personaje histórico que excede absolutamente las fronteras de la isla de Cuba, que es de donde proviene este tema que estamos escuchando, y además está recitando o cantando algunos de los versos de él, ¿no? Estoy hablando de José Martí, nada menos. José Martí, un personaje histórico, un protagonista de la historia de mediados y fines del siglo XIX, te repito, Oscar, traspasa las fronteras cubanas en realidad, y merece, y no sé si hay muchos que merezcan el nombre, el epíteto del apóstol, como lo llaman en la isla, que es el apóstol Martí. Apóstol es una persona, porque uno cuando nombra o escucha esta palabra apóstol, bueno, inmediatamente recurrimos a los evangelios, a los 12 apóstoles, ¿no? Al Nuevo Testamento. Y no solamente fueron aquellos los apóstoles, también para el pueblo cubano José Martí ha sido un apóstol, porque apóstol es aquella persona que propaga o que divulga una idea o una doctrina. Exacto. Y esto es lo que ha hecho José Martí a lo largo de su vida. José Martí fue, ¿qué decirte de él? Fue un artista, fue poeta, fue periodista, ensayista, pero toda esta meta de su vida, todo este sector de su vida que corresponde a la literatura fundamentalmente, me parece que corresponde que se lo dejemos para el momento que ella lo considere a Julia Butet en su columna de Las Mil y Una Noches. No, claro. Perdón. Las Mil y Una Hojas. Hojas. Las Mil y Una Hojas, exactamente. Así que toda la parte literaria, digamos, o la faceta literaria de Martí se la vamos a dejar a ella para el momento que ella crea posible, digamos. A mí me interesa hoy hablar de él como héroe de la independencia cubana y como organizador de la independencia cubana. Fue hijo de padres españoles, de clase muy humilde, que nació en La Habana un 28 de enero, exactamente del año 1853. Apenas con 16 años ya lo pusieron preso por sus ideas revolucionarias. Claro. Y posteriormente lo indultaron y lo deportaron a España. España era todavía una colonia. Cuba era una colonia española. Cuba era colonia de España. Exactamente, una colonia española. Continuó entonces su educación en la Universidad de Zaragoza, allá en España, donde recibió el título de licenciado en Filosofía y Letras y también en Derecho. Esto tuvo lugar, Oscar, en 1874. Este muchachito tenía apenas 21 años. ¿Sí? Bueno, luego se radicó en México y en Guatemala, y de estos países regresó a Cuba, donde otra vez lo desterraron en el año 1879. El destino de este destierro fue Estados Unidos, nada menos, donde él dice que fue allí mismo, estas son palabras de él, allí mismo, en el corazón del monstruo revuelto y brutal que nos desprecia
Mirá. Allí estuvo exiliado, en el corazón mismo del monstruo revuelto y brutal. Esto lo dijo, estas expresiones con Estados Unidos están escritas en su carta testamento que le hizo a un amigo, Manuel Mercado. En Estados Unidos no se quedó quieto, indudablemente, fundó un periódico que se llamó Patria, organizó la revolución del año 95 y creó un partido, el Partido Revolucionario Cubano, en 1892. El genio político de este hombre, por eso hoy a mí me impacta el genio político, además, bueno, de las dotes literarias, ¿no? Pero el genio político de verdad trascendió las fronteras de Cuba y también trascendió la época de fines del siglo XIX, porque las facetas del pensamiento de este hombre se encuentran muy, muy interrelacionadas en la tarea que se impuso y a la cual dedicó toda su vida. ¿Cuál era esta tarea que se impuso y a la cual se dedicó? Era la unidad de todos los cubanos, Claro. la expulsión del dominio colonial español, evitar el peligro de una expansión estadounidense y fundar una república libre e independiente. Pero acá viene un pequeño asterisco para esta república libre e independiente. Ajá. Con todos y para el bien de todos. Claro. Claro. No es poca cosa esto. No, dice mucho. Obviamente, Muchísimo. dice mucho. Son apenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabritas que define a lo que él dedicó toda su vida. A lograr una república libre e independiente con todos y para el bien de todos. Fue un revolucionario incansable, ¿no? Incansable. También lo fue en el arte, en la literatura. Sí, claro. Y también lo fue en la política. Sí. Fue verdaderamente un ser que merece este epíteto del apóstol de Cuba. Sí. No fue solo poeta, como te dije, y escritor, periodista, cronista, ensayista, fue también el líder de la Guerra de la Independencia del año 1895. Fue el organizador de la Guerra de la Independencia. Claro. Un artista, un poeta, Oscar, un poeta. Sí. Él mismo calificó a esa Guerra de la Independencia como una guerra necesaria e inevitable para alcanzar los determinados fines políticos y sociales, que ya te los comenté, pero te los repito: la construcción de una república con todos y para el bien de todos. Su idea de la guerra, te comparto acá apenas un párrafo en realidad de su idea de la guerra, que es muy interesante porque él decía que la guerra para él era poética. No es raro que la pensara así, siendo él un poeta, ¿no? La guerra es poética, dice, y se nutre de leyendas y de asombros. No es un serventecio. Entonces busqué lo que es un serventecio. Es una forma poética que se utilizó alrededor del siglo XI, ¿sí? Ajá. Y la primera característica de esta forma poética era que trataba casi cualquier tema, menos los temas amorosos. Mirá. Por ejemplo, los temas morales, temas políticos, literarios. Y trataba esos temas de manera satírica. El propósito del serventecio era moralizar a quien lo leyera, ¿no es cierto? Criticaban los vicios, los abusos. Entonces él dice que la guerra no es eso, no es esa forma. Si bien es poética, pero no tiene esta forma poética, sino la forma que tiene la guerra es una oda. Una oda es otra forma de la poesía, que es una alabanza,
para él la guerra tenía que ser una alabanza. Por eso continúa diciendo, la guerra quiere caballos que escapen, cabezas desmelenadas, ataques imprevistos, mentiras gloriosas, muertes divinas. Es fantástico porque él habla de la guerra poéticamente, Oscar. Sí. Es increíble, verdaderamente es increíble. Y con esto concluyo. Dice, la guerra no es el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, ni la tentativa caprichosa de una independencia más temida que útil, sino el producto disciplinado de la resolución de hombres enteros que en el reposo de la experiencia se han decidido encarar otra vez los peligros que conocen. Y entonces busqué a qué se refiere él aquí con el reposo de la experiencia. Y el reposo de la experiencia se está refiriendo a al primer intento, Oscar, de independencia que tuvo Cuba con respecto a España, que fue la Guerra de los 10 años, que tuvo lugar entre 1868 y 1878. Esta guerra de la independencia, por más que duró 10 años, no prosperó, porque hubo una serie de desacuerdos políticos. Se logró conformar una asamblea, una cámara de representantes, pero hubo muchos desacuerdos, muchas internas políticas, y especialmente parece ser que se sacaban los ojos para la sucesión de los cargos, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, personales. Exactamente. Entonces, ¿cómo terminó todo esto? En negociaciones con España para lograr la paz. Claro, ¿Y quién ganó con estas negociaciones? Claro, seguro que los cubanos no. Los cubanos de bien no, seguro que no. No, ganó España. Claro. En un pacto que se llamó Pacto de Sanjón, que para todos los cubanos ese pacto significó la claudicación de todos los ideales libertarios que habían tenido durante esos 10 años. Desde el año entonces, 1878, hubo como una especie de descanso libertario hasta 1895, en el momento en el cual surge José Martí organizando la guerra de la independencia con respecto a España, que efectivamente la logra. Después hubo una especie de protectorado de Estados Unidos con respecto a la isla, pero bueno, ese es otro capítulo de la historia cubana. Otra historia, está bien. O sea, bueno, un homenaje a alguien que tenía, te cuento, 2 frases que creo que lo pintan de cuerpo entero en su espíritu revolucionario. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Sí. Y el segundo pensamiento, ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único modo de ser libre. La pena es que no podamos tener la voz de Martí diciendo esto y solamente la mía. No se consigue. No, claro que no. Mía. Pero bueno, él con los pobres de la tierra. Exacto.